Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar a tejer a la princesa Pocahontas y vamos a empezar haciendo los brazos, haremos también las piernas y trataré de que me dé tiempo a hacer pues la mayor parte del cuerpo. Así que haremos parte del cuerpo lo que nos dé tiempo. Entonces comenzaremos por los brazos. Yo aquí ya tengo uno, vamos a hacer el otro igual. Y voy a utilizar un gancho de 1,75, que os lo había dicho en la lista de material, y el hilo que uso es de 1 milímetro. Si usáis hilo de 1 milímetro, igualmente os sirve un gancho del número 2 o de un gancho de 1,50, más o menos por ahí. Entonces, con el color que hayáis elegido para hacer el cuerpo, vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo un punto y después de ese punto hacemos una disminución. Ahí tenemos. Lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto y una disminución, y terminamos la vuelta con 8 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Yo no estoy usando un marcador porque aquí cuando es muy pequeñito no lo suelo utilizar, pero si queréis podéis usarlo y marcáis el primer punto para que no os equivoquéis y así pues vais haciendo los que sean. En este caso, en la vuelta número 5 hacemos un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos. El primero lo podéis marcar si queréis. Hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente otro. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora volvemos a hacer 3 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1, 2 y 3. Y terminamos esta vuelta número 6 con 7 puntos. Ahora, desde la vuelta número 7 hasta la número 28, vamos a hacer un punto en cada punto de los 7 que tenemos. Desde la vuelta número 7 hasta la número 28, un punto en cada punto de los 7. Al terminar los brazos no hace falta que dejéis mucha hebra, ¿vale? Cortáis ahí porque luego lo vamos a unir tejiéndolo y no cosiéndolo, entonces no hace falta hebra. Le vamos a colocar ya los limpiapipas para rellenar. Yo lo que hago es tomar así la medida y doblarlo para ponérselo doble. Y ahora con el limpiapipas así rectito se lo vamos poniendo despacio porque si se dobla después ya es muy difícil de poner. Ahí, hasta el fondo, ahí. Y ahora le cortamos el sobrante, que yo lo corto así. Ahí está. Y ya tenemos finalizados los brazos. Vamos a seguir entonces con las piernas. Para las piernas continuamos con el mismo color, con el color que hayáis elegido para hacer la piel.
y tenéis que hacer dos iguales, ¿vale? Ahora os digo cómo se hace. En la primera que hagáis podéis cortar hebra cortita y en la segunda ya no cortamos hebra porque vamos a unir. Entonces, cogemos, hacemos 5 cadenas. Una, 2, 3, 4 y 5 y empezamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Entonces aquí en este primero hacemos uno, en el siguiente otro, son 2 y en el siguiente otro son 3 y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos juntos en el mismo punto. Aquí en este último hacemos los 4, van 2, 3 y 4. Y ahora por este otro lado de aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos a buscar el primero, este, y en el siguiente hacemos otro. Y ahora en el último vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. En ese mismo punto hacemos 3. Ahí tenemos uno, en ese mismo punto otro y en ese mismo el tercero. Terminamos esta vuelta con 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Este es el primero, lo vamos a hacer en espiral. Entonces marcamos el primer punto, este es el primero, y así vamos haciendo desde la 2 a la 5 un punto en cada punto de los 12. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo y vamos a fijarnos bien en esto, ¿vale? Para que no haya errores. Hacemos ese punto bajo. Ahora giramos el tejido, giramos así y vamos a tejer por la parte de dentro, ¿vale? Entonces hemos hecho ese punto bajo, vamos a saltar ese primer punto, el que está ahí de hacer el punto bajo, y vamos a ir al siguiente, ¿vale? Ahí hemos hecho el punto bajo, saltamos este primer punto y vamos al siguiente. Y vamos a hacer 7 puntos bajos a partir de ahí. Entonces hacemos uno, en el siguiente otro, son 2, en el siguiente otro, son 3, 4, vamos tejiendo por adentro, 5, 6 y 7. Y después de hacer los 7 puntos bajos, giramos, vamos a tejer ahora por la parte esta de aquí, saltamos el primer punto, este que está aquí en la esquinita, y vamos al siguiente. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. A partir de ahí hacemos aquí uno, otro, son 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a saltar el siguiente punto, es este de aquí, lo saltamos, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Volvemos a girar el tejido, no levantamos ninguna cadena, ¿vale? Porque siempre estamos saltando el primer punto. Entonces ahora giramos el tejido, saltamos ese primer punto como de costumbre y hacemos ahora 2 puntos bajos. En el siguiente uno y en el siguiente otro. Ahora saltamos un punto más, este de aquí lo saltamos, vamos al último y hacemos un punto bajo. Vamos a pillarlo bien. Ahí. Volvemos a girar el tejido y tenemos aquí en esta fila 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena, ahora sí que vamos a hacer una cadena, y en este primer punto de aquí hacemos uno. Y ahí vamos a colocar el marcador, que ese va a ser el primer punto. Ahora vamos a hacer uno en el siguiente punto y otro en el siguiente punto. Y ahí tenemos los 3 puntos que teníamos por aquí. Ahora vamos a hacer en este lateral de aquí
2 puntos. Los metemos por ahí, por donde podamos. Entonces, por ejemplo, aquí primero hacemos uno y más o menos por ahí al ladito hacemos otro. Y son 2. Ahora, por esta parte de aquí de delante teníamos 5 puntos, así que vamos a hacer los 5. Metemos en ese primer punto y hacemos 1. En el siguiente punto hacemos otro, van 2. En el siguiente hacemos otro, que son 3. En el siguiente otro, que son 4. Y en el siguiente otro, que son 5. Y ahora en este otro lateral de aquí volvemos a hacer otros 2 puntos bajos. Ahí donde podamos, pues mira, aquí hacemos uno y pues por aquí hacemos otro. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. 3 que teníamos detrás, 2 que hemos hecho en un lateral, 5 de delante y otros 2 del otro lateral. Es un total de 12. Ahora vamos a seguir tejiendo en espiral. Entonces, aunque hemos hecho antes una cadena, eso era para poder tejer ahí en el primer punto, vamos a obviar esa cadena, no le hacemos caso. Quitamos el marcador y vamos a hacer nuestro primer punto bajo ahí donde estaba el marcador. Hacemos un punto bajo normal y ese es el punto que vamos a marcar, ese es nuestro primer punto. Ahora vamos a hacer después de ese punto una disminución. Después de la disminución vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1, 2 y 3. Y terminamos esta vuelta número 10 con 10 puntos. No os he ido diciendo antes las vueltas, como íbamos no os he dicho las 6, las 7 y tal, porque las íbamos haciendo juntos, pero bueno, ahora estamos en la número 10. Vamos a quitar el marcador y ahora en la vuelta número 11 y en la número 12 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos, un punto en cada punto de los 10. Marcamos el primero para no liarnos y en la vuelta 11 y 12 hacemos un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Ahora, si vais a querer articular la muñeca, tenéis que cortar un alambre de unos 20 centímetros de largo, ¿vale? 20 centímetros para este tamaño de muñeca, ¿vale? Si estáis usando un gancho de un 1,75 más o menos y un hilo de 1 milímetro, pues entonces unos 20 centímetros. Ya si la estáis haciendo más grande o más pequeña, pues poner más grande el alambre o más pequeñito. Tomamos la medida del pie y le vamos a hacer un par de dobleces. Así, más o menos, le hacemos un par de dobleces para que se quede rígido la estructura en el pie y después la pongamos de pie sin problema. A esto le voy a poner un poquito de cinta alrededor. Y ahora vamos a meter el alambre, le damos forma al pie, ¿vale? Porque se nos queda así un poco chueco cuando estamos tejiendo. Le damos ahí formita al pie y ya metemos el alambre y rellenamos un poco. Ahí va, para adentro, lo colocamos en su sitio y ahora vamos rellenando un poquito. Si no la vais a articular, no es necesario que metáis el alambre, solamente vais rellenando el tejido y ya está. Ahora en la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo un punto bajo, marcamos el primer punto y después del punto bajo hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3.
Y después de los 3 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución. Y ahora hacemos 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1 y 2. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 14 y en la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo, pero este punto no lo vamos a contar. Lo hacemos y no lo contamos. Y vamos a hacer ahora un aumento. Este es el primer punto. Ahí donde hemos hecho el aumento será el primer punto, así que vamos a marcarlo. Ahí está, el del aumento, ¿vale? Porque son 2 puntos en uno, entonces marcamos el primer punto del aumento, pero el anterior no, ese lo recorremos. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos al final de la vuelta número 16 9 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 17 y en la 18 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 9 que tenemos. En la vuelta número 19 hacemos un punto bajo, lo marcamos, que es el primer punto. A continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos, y terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. Y después, desde la vuelta número 20 hasta la número 22, vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Vais rellenando el tejido cuando os haga falta y le dais forma así a los aumentos, ¿vale? Acordaros de que estamos haciendo aumentos por aquí detrás para marcar el gemelo, entonces le vamos dando forma y lo vamos rellenando según nos haga falta. Ahora en la vuelta número 23 empezamos haciendo un punto, lo marcamos y a continuación de ese punto vamos a hacer una disminución. Punto, una disminución. Después de la disminución vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan, y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo una disminución, vamos a marcar. Después de la disminución vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Aquí tenemos un aumento. Y aquí en el siguiente hacemos otro aumento. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. Y tenemos un total de 10 puntos en la vuelta número 24. Ahora en la vuelta número 25 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo un punto bajo, marcamos ese primer punto y enseguida vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y después de los 2 puntos bajos hacemos dos disminuciones. Aquí tenemos una disminución y otra disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta 26 con 9 puntos. Ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer un punto bajo, lo vamos a marcar,
En el siguiente hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 10 puntos. Ahora ya tenemos la rodilla, así que vamos a marcarla así, con algo, pues podéis ayudar, yo me ayudo siempre con el gancho, marcamos ahí la rodilla y si tenéis el alambre, yo lo he doblado así hacia atrás y ahora lo vuelvo a doblar hacia arriba, dejando así esta especie de curva para que me marque la rodilla, ¿vale? Ahí. Y pues no os olvidéis de ir rellenando siempre que haga falta. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. En la vuelta número 29 empezamos haciendo un punto bajo. A continuación vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan hasta el final de la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 26 con 11 puntos. Ahora en la vuelta número 30 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. En la vuelta número 31 empezamos haciendo 2 puntos bajos. Aquí el primero lo vamos a marcar. En el siguiente hacemos otro y son los 2. Y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos, un punto en cada punto, son los que faltan para finalizar la vuelta y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 32 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 33 empezamos haciendo 2 puntos, 1 y 2, marcamos el primero. Y a continuación de los 2 puntos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta con un total de 13 puntos. Después, en la vuelta número 34 y en la número 35, vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. En la vuelta número 36 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a marcar el primer punto y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan hasta finalizar la vuelta, y terminamos la vuelta con 14 puntos. Después, desde la vuelta número 37 hasta la número 39, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Acordaros de ir poniendo relleno y ahora vamos a empezar ya con la unión de las piernas. Entonces, vamos a unir las piernas, tenéis que hacer 2 iguales, ¿vale? Entonces los vamos a unir por el centro, por el interior del muslo, digamos. Allá donde estéis vosotros, por el interior del muslo, aquí es donde vamos a unir una y la otra. Entonces, desde donde estéis, que me imagino que más o menos estaréis como yo, si lo estáis haciendo de este tamaño, vamos a recorrer unos cuantos puntos. En mi caso serían 1, 2, 3, 4. En mi caso serían 4 puntos lo que voy a recorrer. 5, sí, 5 mejor. Ahí más o menos en la mitad del muslo, en la parte interior del muslo. Nos recorremos hasta ahí y ahora vamos a unir con la otra pierna en la misma parte interior del muslo, más o menos por ahí el mismo punto, ¿vale? Un puntito arriba, un puntito abajo no hace la diferencia, no se va a notar, pero más o menos ahí en la mitad. Si queréis podéis dejar ese puntito marcado
para que no os liéis, como queráis, ¿vale? Y ahora, antes de unirnos, vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2, ¿vale? Y ahora es cuando nos vamos a unir en ese punto, que con las cadenas a lo mejor es más difícil de medir, entonces lo medimos antes. Ahora hacemos las cadenas y ahí en ese puntito, ahí, nos unimos con un punto bajo. Entonces, vamos a colocar las hebras, esta hacia aquí para tejer, y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada un punto de la pierna. En el siguiente punto, que es ahí, hacemos uno, en el siguiente hacemos otro, y después de esos 2 puntos bajos hacemos un aumento. Un punto y en ese mismo punto otro, y es un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y de nuevo hacemos un aumento. Ahora hacemos 9 puntos bajos, un punto en cada punto. Esta vuelta la voy a grabar toda porque como no he puesto el marcador en el inicio, pues la voy haciendo con vosotros y así ya veis. Van 3, 4, 5, aquí hacemos el punto número 6, ¿vale? Que ahí tenemos el último punto, y aquí abajo sería el punto número 7, porque hemos terminado de tejer la pierna ahí, pero bueno, ahora nos tenemos que pasar aquí abajo, sería punto número 7, seguimos 8, y en el siguiente punto 9. Voy a cortar ya esta hebra que me está estorbando ahí. Después de los 9 puntos bajos, vamos a hacer un punto en cada punto de las cadenas que tenemos. Teníamos 2 cadenas, entonces en la primera cadena un punto, a ver, ahí, por eso quiero grabarla toda, ¿vale? Porque como no he puesto marcador, para que veáis que sí que coinciden los puntos. Un punto en cada punto de las cadenas, y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos en la pierna, ¿vale? Igual que hemos hecho de este lado, pues ahora al contrario, 9 puntos bajos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de los 9 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y por último vamos a hacer 2 puntos, uno en cada cadena. En la primera cadena un punto y en la siguiente cadena otro punto. Y finalizamos la vuelta con 36 puntos bajos. Ahí. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Ahora vamos a coger aquí el primer punto y ya sí que usamos el marcador. Ahí. Ahí tenemos el primer punto y en el siguiente vamos a hacer otro, 2 puntos bajos. Y ahora después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 28 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 28 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta.
y terminamos la vuelta número 2 con 38 puntos. Ahí está. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 38 que tenemos. Después de esta vuelta vamos a doblar los alambres así hacia el medio y los unimos aquí con un poquito de cinta y vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 4. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí hacemos el primero, lo vamos a marcar y vamos a ir haciendo hasta 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí hacemos 1, 2 y así vamos haciendo hasta 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución así y volvemos a repetir 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos de nuevo hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución y ya terminamos la vuelta, que se me ha caído el marcador, pero bueno, terminamos aquí con un total de 34 puntos. Ahora en la vuelta número 5 empezamos haciendo 7 puntos bajos, voy a marcar el primero, y así vamos haciendo hasta 7, un punto en cada punto. Después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 15 puntos bajos hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 32 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 15 puntos bajos, marcamos el primero y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 15. Después de los 15 puntos bajos hacemos una disminución y volvemos a repetir 15 puntos bajos, que son los que restan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 31 puntos. Y así es como vamos ahora en la vuelta número 6. Acabamos de terminar la vuelta número 6. Entonces vamos a dejar este vídeo por aquí, porque ahora ya empezamos con el cambio de color para hacer la parte de arriba y eso, y bueno, quiero explicarlo bien. Entonces lo vamos a dejar ya por aquí, tenemos hechas las piernas, tenemos los bracitos y en el siguiente vídeo vamos a continuar con el cuerpo y con la unión de los brazos y a ver si nos da tiempo a hacer un poquito más. Así que bueno, pues podéis contarme en los comentarios qué os está pareciendo, si lo estáis haciendo fácil, yo creo que sí, que lo vais a poder hacer muy bien. Y bueno, pues como digo siempre, seguirme en Instagram, que por allí siempre voy adelantando los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Los que me seguían ya sabían que íbamos a hacer a esta princesa Pocahontas, creo que ya lo dije. Y bueno, pues si os gusta, dejadme un like y sobre todo suscribirse para seguir tejiendo conmigo. ¡Chao, chao!